Capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. ¿Qué les parece si inclinamos nuestras cabezas por respeto al Señor y le pedimos a Dios que Él acomode su bendita palabra dentro de nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo? Gloria a tu nombre. Señor Jesús, en esta tarde yo quiero pedirte y rogar que tú, Señor, guíes mi lengua, mi corazón, mis pensamientos, que tú guíes mi ser en esta tarde, oh Dios, para poder transmitir tu bendita y santa palabra. Señor, que si la torpeza de mi mente, Señor, impide que tu palabra sea glorificada, que tú apartes toda torpeza, oh Dios. Que de todas maneras, donde yo no alcance, Señor, con mi palabra, que tú llegues, oh Dios, Espíritu Santo, con explicaciones más sencillas al corazón de cada persona y acomoden lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor, por tu iglesia en la hermosa. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el versículo 16 habla de salvación al que cree. Lo que hemos estado hablando. Pablo, cuando escribe a los romanos, que no les conocía, pues era una iglesia que no había visitado, les escribe una de las cartas más importantes que tenemos hoy en la Escritura, la carta a los romanos. Habla de toda la obra que Dios hizo para con el hombre, la obra de salvación. La gracia es detallada y explicada. No solamente eso, habla de misterios ocultos. La epístola de los romanos no solamente habla de las obras que Dios ha hecho para salvar al mundo entero, sino que habla íntimamente de su pueblo. También habla de la salvación a los judíos y al pueblo de Israel. En fin, es un misterio esta carta, pues tiene profundidades tan grandes que los teólogos no llegan a desvelar. Es cierto, hermanos y hermanas, que en esta carta mucha gente se tira estudiándola toda la vida entera, teólogos que no salen de esta carta. Pero no nos interesan ni las profundidades en esta tarde, porque no alcanzamos a ellas ni a explicarlas, ni nos interesan las cosas complicadas, nos interesan las cosas sencillas que nosotros podemos entender. Amén. Ya que nosotros, hermanos y hermanas, nos hemos convertido con palabras sencillas, nos han predicado palabras sencillas, Amén. nosotros seguimos con esta pauta, nosotros aprendemos las cosas sencillas del Evangelio, las ponemos por obra y por práctica en el nombre de Jesús. Amén. Porque esto es lo importante, que las cosas que sabes las lleves a la práctica. Claro. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben ustedes que muchas veces los mensajes complicados que traen hermanos nuestros que tienen conocimiento de la Escritura, que nos dejan asombrados porque se tiran 1 hora y media predicando y nos desentrañan los misterios de la palabra del Señor, muchas veces esos mensajes son los que menos ponemos en práctica? ¿Saben ustedes que muchas veces las palabras que salen de la boca de los candidatos y de las palabras de obrericos sencillos como yo son las que más ponemos en práctica? Pues son palabras sencillas de todos los días. Muchas veces las palabras que predica el pastor, que tiene la visión de la iglesia y que no habla de hermanos y hermanas para impresionar a la gente, sino que predica un mensaje con lo que tiene y con lo que ve en administración por medio del Espíritu Santo, son las mejores palabras que puedes guardar en el corazón para ponerlas por obra y por práctica. Disfruta de las cosas sencillas del Evangelio, apréndelas y ponlas por obra y por práctica en el nombre de Jesús. Porque nosotros vivimos por algo muy sencillo. Fijaros que dice que nosotros no vivimos bajo otro régimen, nosotros vivimos bajo el régimen de la fe. Es una cosa tan sencilla y tan difícil de explicar que el que escribió la epístola a los hebreos tuvo que usar un capítulo entero. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como la fe es algo abstracto, es decir, que no lo podemos ver, que no es una Biblia que tiene un formato, que la podemos tocar y que la podemos palpar, pues la fe es algo abstracto. Es decir, es un pensamiento, es una palabra que no se puede tocar, que no se puede dibujar, que no se puede coger. Entonces, aunque es algo tan sencillo, muchas veces es difícil de explicar. Entonces, en explicar lo que es la fe, el apóstol que escribió la carta a los hebreos intentó demostrarlo por los actos de las personas,
Por la fe fue constituido el universo. Por la fe Abraham, hermanos y hermanas, sacrificó a su hijo Isaac y alcanzó, hermanos y hermanas, un buen testimonio delante de Dios y fue llamado el Padre de la fe. Y si leéis el capítulo 11 de los Hebreos, habla de los héroes de la fe, porque no pudiendo explicar lo que es la fe, pasó a detallar las obras que se pueden hacer por la fe. Eso es, muy bien. Porque el cristiano y hermanos y hermanas, vivimos por esto que hemos recibido. Nosotros un día escuchemos la bendita palabra del Señor. Usted y yo ya puedas haber nacido en el Evangelio desde los 4 años en el culto como yo, sentado todos los días ahí con mi padre en el banco, que me acuerdo, hermano, que cuando me escapaba para afuera, salía a buscarme, me daba un tapón en la cabeza y me volvía a meter al culto. Y ya puedas estar toda la vida en el culto escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Llega un momento en tu vida, hayas conocido el Evangelio desde pequeñito o lo hayas conocido de mayor, llega un momento cuando la palabra del Señor impacta en tu corazón. Y lo que habías escuchado todos los días se vuelve nuevo. Ya no es igual, ahora es distinto. Porque la palabra que te se ha predicado realmente ha hallado cabida en tu corazón. Y ha sido un impacto de gloria. No sé cómo ha sido, no sé cómo ha pasado, no sé lo que ha ocurrido, pero ha llegado un momento que tu corazón ha empezado a palpitar más fuerte. Has empezado a sentir que la tensión te se sube. Has empezado a notar un calor dentro de tu cuerpo. Has empezado a mirarte por dentro. La palabra golpeaba en tu corazón y te decía: eres pecador, estás llevando un mal camino, vas camino a un infierno. Pero a la misma vez, hermano y hermana, esa palabra te daba una nueva esperanza, te daba un camino de gloria, te ofrecía un futuro de bendición. Y en ese momento ha llegado un momento que tu corazón se ha roto por completo. Te has levantado y has dicho: yo acepto al Señor como mi dueño y Salvador. ¡Amén! ¡Qué bien! Ese fue el momento, hermano y hermana, que la fe empezó a actuar en tu corazón. Aleluya. Ese fue el momento cuando tú tomaste la decisión, impulsado por la palabra del Señor y por esa fe que nació en tu corazón, de aceptar a Jesús. Y en ese mismo momento se obró un milagro en tu vida. Amén. Has experimentado esa fe. Dios. Pero no es una fe de un momento, de un instante y ya está, que te hace levantarte y aceptar a Jesús y que se obre un milagro en tu vida. No, lo que dice la palabra del Señor es que al que cree les da la salvación. Es cierto, pero que el cristiano no vive un momento, un segundo solamente de fe. El cristiano vive una vida de fe. Amén. Gloria a Dios. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe? Nosotros, hermanos y hermanas, gracias a Dios, por la fe se nos ha declarado santos. Se nos ha declarado justos. Por la fe hemos adquirido esta gracia bendita en la cual vivimos y nos movemos. Y en esta gracia y en esta fe, hermanos y hermanas, que está hablando la palabra del Señor, en esta fe se revela su justicia. Lo que está queriendo decir aquí la palabra es que el modo de vida, como Dios quiere que vivas, como Dios quiere que actúes, como Dios quiere que pienses, como Dios quiere que te muevas en tus negocios, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en todas las áreas de tu vida, como Dios quiere que hagan las cosas, hermanos y hermanas, se revelan por medio de la fe. Gloria a Dios. Pero no una fe que no está sujeta a nada, no, sino que una fe que está sujeta a la bendita palabra del Señor. Es decir, el cristiano cree en la palabra de Dios, y no lo cree de cualquier manera, sino con la misma fe que creyó al principio y que le hizo levantarse y aceptar a Jesucristo como dueño y salvador de su vida, y con ese poder de fe vive en todas las áreas de su vida. Cuando la palabra del Señor le dice al cristiano que tiene que perdonar, con esa fe el cristiano se levanta y perdona. Cuando el cristiano le dice la palabra del Señor que con esa fe tiene que amar a sus enemigos, el cristiano con esa fe se levanta y ama a sus enemigos. Atiende a sus negocios como manda y dicta la palabra del Señor. Se lleva con su mujer en su casa y en su familia como dicta y manda la palabra del Señor. Tiene una vida de oración y de lectura como dicta y manda la palabra del Señor. Se lleva con sus hermanos en la iglesia como dicta y manda la palabra del Señor. Porque la fe te hace creer en la palabra y te hace actuar y te hace ser mejor cristiano en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una vida de fe. Gloria a Dios. Pero no es una vida solamente de un pensamiento abstracto que no sé explicar. Son actos que sé explicar porque sé lo que conlleva la fe. Gloria. Qué bonito. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Chachipén. No hay cristianos sin obras. Es algo imposible.
Es una paradoja. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Yo me acuerdo en Castellón, cogiendo naranjas, mandarinas, perdón, que había árboles, ¿verdad, padre?, que gozábamos. Daba gloria, daban unas clemenules, Paco, que las cogías y solamente con tocarlas salían del árbol. Las pelabas, te las echabas a la boca, dulce gloria bendita, fresquitas por la mañana, daban gloria comerlas. Sin embargo, había otros árboles que tenían espinas como leznas, así de grandes las espinas, que a la única que le gustaban esas naranjas era la begoña. Pero bueno, la begoña es extraterrestre para esas cosas. Ácidas, que no te las podías echar a la boca. Eran malas. Limoneros. Ese árbol no estaba injertado, ese árbol no era bueno, por tanto daba malos frutos. Sin en cambio, el árbol que estaba injertado, como tenía, hermano y hermana, buena savia, daba buenos frutos, porque había sido injertado, hermano y hermana, con un buen mecanismo, y daba buenos frutos, dulces. Así es el cristiano, que ha nacido de nuevo, en consecuencia, como vive por la fe y vive creyendo en la palabra del Señor, da buenos frutos. Da frutos de salvación, da frutos de amor, de paciencia, de longanimidad, de fe, de esperanza. El cristiano que es cristiano y que ha nacido de nuevo vive en la palabra del Señor como dice y manda la palabra del Señor. Nosotros aquí en la iglesia de las Rosas damos frutos de salvación, ¿sí o no? Pero esto es un trabajo. Esto no es algo que ocurra simplemente por sobrenaturalidad. Esto es algo que hay que trabajarlo. Esto es algo que hay que hacerlo. Porque la fe ya está en tu corazón. Tú ya crees en la palabra del Señor y esa fe sobrenatural ya la tienes. Pero los actos naturales los tienes que hacer tú. Es lo más difícil. Vamos a ver, para no liarme y para que no se olviden vosotros. Hay personas que piensan que Dios nos ayuda hasta el extremo de que hace las cosas por nosotros. ¿Vale? Es decir, se extremiza tanto el tema de que Dios te ayuda, que hay cristianos pasivos que esperan que Dios haga todo por ellos. Yo tengo fe, yo creo en Dios y yo creo que Dios lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer. Pero llevado hasta el extremo, esto está equivocado. Porque Dios aquí en la palabra no te dice que Dios lo va a hacer todo por ti. Dice que el justo por la fe vivirá. La fe llevada a cabo, hermano y hermana, tiene un componente humano. Es un reto. Que es que el Señor te da la capacidad para querer y tú pones la capacidad de lograr. Porque si no, no tendría lógica ni razón. Seríamos autómatas. Seríamos dirigidos como marionetas, dispuestos y a expensas de un Dios soberano que hace todas las cosas como Él quiere y que el componente humano no tiene capacidad para decidir. Serías una persona que no dictaría sus propias conclusiones ni tendría una voluntad para decidir por sí mismo. Pero sin embargo sí tienes capacidad para decidir por ti mismo. Yo le digo a las personas que creen, hermano y hermana, que Jesucristo hace todo por ella o Dios hace todo por ella, y les pongo esta opción. Si tú esperas que Dios haga todo por ti, hermano y hermana, ¿cómo es posible que cuando tú decides pecar lo hagas por ti mismo? Vaya. Porque cuando tienes que pecar lo haces con sabia decisión. Lo decides por tu propia voluntad. Nadie te obliga, nadie te pone un cuchillo en la garganta. Aunque sabes que las cosas están mal, muchas veces acabas haciéndolo. ¿Y cómo le quieres exigir a Dios si tú tomas la decisión de hacer lo malo muchas veces? ¿Cómo quieres, hermano y hermana, que Dios tome la decisión por ti para hacer lo bueno? Si tienes decisión para hacer lo malo, también tienes decisión para hacer lo bueno. El poder está en ti. Tú vives por una fe que ha sido engendrada en tu corazón y tienes una palabra en la que te basas. No es una fe intelectual que haces lo que a ti te da la gana. Y mañana no salgo a trabajar porque Dios me va a dar de comer. Y al siguiente no salgo a trabajar porque Dios me da de comer. Yo vivo por la fe. Vivo por esa fe que me dice en su palabra. Y vivo por la fe y no salgo a trabajar. En 15 días te mueres de hambre. La fe que marca la palabra es la fe que Dios me va a dar el sustento. Pero el componente humano es que yo salgo a trabajar al mercadillo. Y como yo pongo de mi esfuerzo y pongo de mi trabajo y pongo de mi decisión y madrugo por la mañana, si Dios quiere darme de comer, me va a dar de comer. Porque yo pongo mi obra y Dios pone el poder para
Nos hemos levantado a las 7 de la mañana, ¿verdad, Jesús? Y yo vendí 8 euricos. Vaya. Pues vaya fe que tienes, sí tengo fe, hermano y hermana. Yo creo que Dios me da de comer. ¿Qué quiere decir? Yo he fallado en mi fe. No, he actuado en consecuencia a lo que creo. Esto es un detalle muy sencillo. Actúas en consecuencia a lo que crees. Actúas en consecuencia a lo que crees. O decides no actuar en consecuencia a lo que crees, porque también lo decides. Tú vives por la fe, una fe sobrenatural. Es cierto, hay un poder que actúa en nosotros los creyentes, que es un poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es un poder inabarcable, es un poder inimaginable que supera el conocimiento humano, pues dice la palabra del Señor que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es un poder que trasciende, es un poder ilimitado, es cierto, es un poder que sana a los enfermos, es un poder que da vista a los ciegos, es un poder que levanta a los paralíticos, es un poder que resucita a los muertos, es un poder que rompe vicios como el alcohol, como las drogas, como el tabaco, es un poder, hermano y hermana, que te ha cambiado la vida, es un poder que es capaz de hacer y crear todas las cosas por medio de su bendita palabra. Es cierto que nosotros tenemos todo el poder de Dios, es cierto, pero se tiene que hacer realidad en tu persona por medio de tus obras. Sí, hermanos. ¿Sabes cómo el cristiano demuestra el poder de Dios? Actuando. Viviendo en la palabra del Señor. La fe se hace realidad en tu vida cuando perdones a un hermano. La fe se hace realidad en tu vida cuando buscas la presencia del Señor. La fe se hace realidad en tu vida cuando visitas a un enfermo. La fe se hace realidad en tu vida, hermano y hermana, cuando testificas ahí en la calle. La fe se hace realidad en tu vida cuando dices no al pecado, cuando dices no a los vicios, y cuando de ti salen estas cosas, las crees y las llevas a cabo en el nombre de Jesús. Ahí se demuestra que Dios es justo contigo y ves la justicia de Dios para con el mundo, sabiendo que Dios ha exigido muchas cosas, que Dios ha puesto unas leyes, que Dios ha puesto unos mandamientos. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. De la única manera que podemos ver la justicia y la gloria de Dios es actuando como Dios quiere. Cuando lo haces, hermano, ves el poder de Dios, porque ves que eres capaz de hacerlo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dile que no al pecado. ¿Saben ustedes que un ser humano no puede decir que no al pecado? No tiene inclinación para hacer lo bueno. No tengo reloj, pastor. Muy bien. No sé si estoy dando la paliza. Está bien, está bien. ¿Saben ustedes que el ser humano no puede decir que no al pecado? Bueno, hay muchos cristianos que no dicen no al pecado. O sea que el ser humano ya ni te cuenta. ¿Saben ustedes, hermano y hermana, que la inclinación para hacer lo bueno solo viene dado por la bendita palabra y el bendito poder de Dios? Lo que Él produce. Ahí ves la justicia de Dios, que Dios es justo, que aunque hay una ley, aunque hay unos mandamientos que te instan a hacer lo bueno, hay un poder que cuando tú procuras hacer lo bueno, te ayuda a hacer lo bueno. Adiós. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Es decir, Dios te dice que los vicios son malos. ¿Sí o no? Bueno, pues no solamente te exige que los dejes. Tú cuando crees a Dios que los vicios son malos e intentas dejarlos, el Señor te da la capacidad para dejarlos por su bendita gloria. Ahí ves la justicia de Dios, que Dios no es un tirano que obliga a la gente, no, es un Dios que invita a la gente a dejar los vicios y que da el poder para dejar los vicios en el nombre de Dios. El poder de Dios se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nosotros vivimos por esa fe, la fe en su palabra. Muchas veces nos dirán que estamos loquitos, nos dirán muchas cosas, porque todas las cosas que hay en el Evangelio son contrarias a las cosas del mundo. Todas las cosas que predicamos van en contra de la corriente de este mundo, pero yo te invito, hermano y hermana, a que practiques esa fe. Terminamos con estas sencillas y breves palabras. Practica la fe. Practica la fe. Hay una bicicleta en casa, que no es una bicicleta, es un aparato de gimnasia, que te subes y te meneas para un lado y para otro, y a la misma vez estás como subiendo escalones. Es una maravilla. Pues igual vale 100 euros. Es una maravilla, palabra de honor, que si me pongo yo quito toda la barriga.
Pero ahí está buena en casa. Tendré que ir a hacerlo. ¿Saben que no he hecho ejercicio nunca en la vida en esa bicicleta? La tengo, vale 100 euros. No lo practico. Tú tienes fe. Tú tienes capacidad dada por Dios. Vale 100 euros. ¿Qué practicas de eso que estás diciendo? Vamos a ejercitarnos en la fe, hermano. Poco a poco, yo siempre lo digo, es un mensaje recurrente. Practica la fe. Ejercítala. Estoy deseando que un hermano, palabra de honor te lo digo, pastor, estoy deseando que alguien se meta conmigo. Porque la única forma de sí, el Israel se mete muchas veces, el tato. Estoy deseando que me hagan enfadar, y lo digo de verdad, para practicar el amor. Porque la única forma de saber si yo puedo perdonar a un hermano es que alguien me haga algo. Si no sé si llega a ser, si el amor de Dios de verdad se ha producido en mi vida, si yo no perdono a alguien que me ha hecho mal. Y tengo una meta en este verano, y es que voy a perdonar a las personas. Estoy deseando practicarlo, ya tengo la mente, ya tengo puesta la fecha en que ya lo voy a practicar. Porque tengo que practicar el amor por la fe que ha sido dada. ¿Por qué no practicas un poquito la fe, hombre? Unga. Claro, ahora están deseando meterse conmigo, ¿no? Ríete. ¿Por qué no practicas dejar de maldecir muchas veces? ¿Por qué no lo practicas? Hay palabras que vienen a tu boca que están sucias, están contaminadas por el pecado, están embadurnadas por la ponzoña satánica. ¿Por qué no te refrenas un poquito tu lengua? ¿Por qué no dejas de pensar como piensas, que sabes que está mal, y practicas el no tener esos pensamientos? ¿Por qué no esa envidia que tienes en tu corazón, que sabes que es envidia, porque lo sabes, porque te lo ha demostrado la palabra del Señor, no empiezas a practicar lo que dice la palabra del Señor y erradicas un poquito la envidia que tienes en tu vida? ¿Por qué no apartas el odio de las personas que te han hecho mal y arrancas eso de tu corazón e intentas por todos los medios orar por esas personas que te han hecho mal? Porque habrá que practicar la fe. Porque si no practicas la fe, las obras, o sea, la fe sin las obras es muerta. ¿Tú tienes una fe viva o muerta? Iglesia, ¿tienes una fe viva? ¡Sí, amén! Practica la fe. Practícala todos los días. Mira, Dios no te exige que hagas todo perfecto. Dios te exige que lo intentes. Cuando una señora venga al mercadillo y te dé 20 euros para cobrarle, le vayas a devolver 10 y se vaya, practica no devolverle los 10 euricos. Practícalo, hermano. No te quedes con los 20 euros y dale las vueltas a la señora. ¿Sí o no? Practica la fe. Yo estoy poniendo ejemplos que me vienen a la cabeza que son sencillos. Pero cada uno sabe lo que tiene en su hogar y en su familia y lo que tiene en su casa. Y tú ahora te están viniendo a la cabeza muchos ejemplos por los cuales puedes practicar la fe. Vive por la fe, hermano. Y se revelará en ti la justicia divina en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si damos un aplauso para Dios?